El ataque terrorista de Hamás en fin de semana en Israel fue de una magnitud, de una escala, insistimos, ¿no? Son ya más de 1.300 los muertos, las personas que se presumen que han sido secuestradas estarían en 150, 97 de ellas ya confirmadas sus identidades, y fue de una magnitud tal que es muy difícil no conocer a alguien que haya padecido en carne propia de alguna manera por tener a alguien muy cercano entre las víctimas. Y es el caso de nuestro compañero Hernán Feller de D-Sports, que justamente es el sobrino de Ofelia, una de las secuestradas. Hernán, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, te mando un abrazo grande para vos. Todo bien, ahí vamos. ¿Cómo es convivir frente a esta situación de tanta incertidumbre, ¿no? Porque una cosa es convivir con, como han tenido que convivir muchos, con tener algún familiar entre los muertos, y otra cosa es la incertidumbre de el que no se sabe dónde está, cómo está. Y es muy difícil, es muy difícil. Cosa que tal vez suene como una barbaridad, pero para entender un poco esto que vos decís y el pensamiento en general, el sábado hablando con mi hermano más chico, le decía en algún momento, prefiero que no esté viva antes que esté en manos de ellos. Por supuesto que hoy tengo la fe, la ilusión, la esperanza y el deseo de que mi tía vuelva, y casi a la par el deseo de que esté bien, de que no esté sufriendo. Se me hace inimaginable pensar cómo son sus días en manos de esta gente. Pero bueno, tampoco conocía mucho la fe, y todo el mundo te dice que hay que tener fe. Entonces estamos agarrados de esa fe de que mi tía Ofelia pueda volver, y de hablar y de acompañar a mis primos, a mi tío, a los nietos de mis tíos y por supuesto a mi familia acá, porque se hace muy difícil poder transmitir todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos viviendo, porque mientras todo esto está sucediendo, hay que seguir viviendo y hay que seguir con la rutina de todos los días. Hernán, ¿cómo era la vida de Ofelia en Israel hasta el viernes a la noche? Feliz, como la de todos los ciudadanos que viven ahí, a pesar de algunos bombardeos, de ataques cada tanto, de meterse en un refugio. Tantas veces cuando yo era chico y no tan chico les decía, pero ¿por qué no se van de ahí? Que pasa esto y pasa lo otro, y ellos me decían, medio en chiste y medio en serio, mirá que ustedes cuando salen a la calle en Argentina no están mucho mejor. Es un país en serio, es un país de primer nivel. Esto que ha pasado no tiene precedentes en la historia, por eso es tan grave, por eso es tan condenable, por eso es importante ser enfáticos con esto que hizo Hamás. Hamás no tiene nada que ver con Palestina. Hamás es una organización terrorista que desprecia la vida, que odia a los judíos en el mundo, que quiere que desaparezca el Estado de Israel, y eso hay que condenarlo en cualquier índole. Después podremos discutir otras cosas, debatir lo que quieran, pero acá no hay peros, no hay camino en el medio, no hay pero, mirá que nada, hay que condenarlo. Si sos una persona de bien, tenés que condenarlo. ¿Qué te pasa, Hernán, cuando escuchás a alguien que justamente empieza con esos peros, empieza como queriendo tratar de equiparar el terrorismo de la peor especie con acciones que pueda hacer un Estado para defenderse? Bueno, hay dos clases de personas en esa línea. La que es ignorante, en el buen sentido de la palabra, no de forma despectiva. Te debe pasar a vos, Darío, me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente, que todos los días aprendemos cosas y no sabemos de todo. Bueno, de hecho el otro día hablaba con mi hija. Hoy estamos todos muy involucrados porque lo que pasa en Israel nos afecta directamente, primero por la condición de judío y también por lo que le está pasando a mi tía y a mi familia. Pero ella me decía, cuando hablábamos de la ignorancia de mucha gente, que ella tampoco sabía mucho de lo que pasaba con Rusia y Ucrania. Porque bueno, a veces vos no estás involucrado afectivamente, entonces eso te pasa por delante. Lo que sí no hay que hacer es echar culpas o tomar posición por algo si uno no está informado y no sabe. Por eso hay que averiguar, hay que preguntar, hay que tener idea de qué se trata. Y lo he hecho durante todos estos días, y mucha gente me ha preguntado y se ha involucrado y ha entendido un poco más de qué se trata todo esto. Y a toda esa gente que no sabe y que no entiende y que pregunta, abierto a contarles. Y después está la gente como esta señora
Miriam Bregman, que quiere presidir un país, bueno, pobre señora, ¿no? Está ese tipo de gente. A ese tipo de gente la repudio. Contanos un poco cómo fue un poco la situación, porque veíamos en el video, obviamente, que estaba tu tío, hablaban también tus primos. Hubo una situación fortuita por la cual tu tío no fue secuestrado también junto con tu tía. Contanos un poco cómo fue esa situación. Perdón, porque en un momento me perdí. ¿La situación del video o la situación de mi tío particular? No, la situación de tu tía, ¿por qué tu tío no Okay. fue secuestrado también? Digamos, porque eso también, para entender cómo se vivió eso, digamos, y lo que pasó el fin de semana, ¿no? Bueno, mis tíos viven en ese kibutz en Niroz, que es lindante y frontera con la Franja de Gaza. Desde que llegaron a vivir a Israel en 1985, se fueron ellos dos con mis tres primos. Mis tres primos en aquel entonces chiquitos, 12 años, 8 años, 5 años, más o menos, estoy diciendo que eran chicos. Y después, bueno, fueron creciendo, estudiando, trabajando, haciendo su vida, formando sus familias. Cada uno tiene su familia, cada uno de mis tres primos tienen 3 hijos, mis tíos tienen 9 nietos, y ellos, como cualquier hijo, voló dentro de Israel, siguen viviendo ahí, pero ya no más en el kibutz, y mis tíos se quedaron como hace casi 40 años viviendo ahí con su gente, con sus amigos, con sus cosas, con sus tareas y con su vida, que su vida es muy feliz ahí. Y mi tío la semana pasada se cayó, se rompió un hueso de la cadera, y lo que la semana pasada era una desgracia para mi tío, fíjate que termina siendo casi una bendición, porque se salvó de ser o asesinado o secuestrado. Y bueno, hoy está en el hospital haciendo reposo, recuperándose, por suerte muy bien. Y también pasó que los 2 primeros días después de la operación, ninguno lo pudo ir a visitar porque nadie podía salir de sus casas. Pero bueno, mi tío hoy está bien, con la tristeza lógica de esperar a su esposa. Pero ahí va. ¿Qué te cuentan tus primos respecto de lo que han sido estos días? ¿Cuál ha sido la posición o la comunicación, por ejemplo, oficial de parte del Ejército, de las Fuerzas de Defensa, respecto de, bueno, de información o lo que sea para tratar de identificar a aquellos que han sido secuestrados? Bueno, la situación es la siguiente. Vos recién hablabas de 97 secuestrados. Ese ahora es el número oficial. El servicio de inteligencia israelí o la policía o quienes se están ocupando de todo esto tienen un listado en el cual, en realidad no es un listado, es una presunción de casi 200 personas que faltan. Hoy estos 97 secuestrados pasan a ser un listado oficial desde el momento que Israel recibe o una prueba de vida o un rastreo de sus celulares o una foto o un video. Entonces, a partir de ahí, cuando Israel recibe esta noticia, van a cada una de las familias y les muestran o les dicen o les cuentan, entonces pasan a la lista de los secuestrados, de los que hay noticias y de los que hay pruebas. Y después hay otro tanto, que es la diferencia con esos casi 200, que no es un número oficial, es algo que se presume, en el cual entra, por ejemplo, mi tía Ofelia, que dentro de esa lista de desaparecidos hay una subcategoría. Lo estoy explicando para que se entienda un poco, ¿no? Que es o asesinados, muertos, que en el kibutz no sucedía eso, pero podrían estar en la Franja de Gaza y que sí suceda, pero no hay pruebas. Podrían entrar en la categoría de desaparecidos porque se los quisieron llevar o se escondieron o están en algún lado perdidos, y hoy hay un rastrillaje muy importante del ejército desde la puerta de ese kibutz hasta la Franja de Gaza, que son más o menos 1.500 metros, 1,5 kilómetros, buscando arduamente, pero creen que es difícil que después de tantos días esto pueda pasar, y las probabilidades más altas son que mi tía esté secuestrada por Hamás, pero que todavía no tengan noticias. Hernán, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo porque no es fácil contarlo y revivirlo de alguna manera, y así que primero te agradecemos y después nos sumamos al pedido para que devuelvan a Ofelia y que esto pueda tener un desenlace, un buen desenlace. Gracias, Hernán. Un abrazo para vos, Darío, y gracias a todos por el espacio y por el tiempo.